tener la alegría de entrar a su casa como cada noche para compartir este último tramo del día. Y en este programa es un sueño acariciado por mucho tiempo, yo diría casi 2 o 3 años, de poder tener con nosotros a alguien al que leemos permanentemente y al que admiramos por su lucidez y por su aguda manera de mirar la realidad. Me estoy refiriendo al filósofo Sergio Sinay, que hoy está con nosotros. Sergio, bienvenido al programa. Un gusto, la verdad que un gusto y un honor poder estar acá, finalmente. Finalmente. Sí, la verdad un placer. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo es tu origen? ¿Italiano, francés, inglés? No, el mío es un apellido judío. Mis ancestros vinieron del lado paterno, vinieron de lo que hoy es Bielorrusia, y llegaron a la colonia, una colonia en Santa Fe que se llama Moisésville. ¿Ah? Y mi abuelo paterno llegó de un pueblito que hoy está en Ucrania, pero en ese momento, año 1922, estaba en Polonia, y fue a parar a la Banda, Santiago del Estero. Allí me crié yo, porque si bien soy nacido en Buenos Aires, soy ensamblado allá en la Banda. Ensamblado. Sí, y ahí viví mi infancia y mi adolescencia. Los otros días había un programa muy bueno en uno de los canales de noticias que mostraba la cultura de Moisésville, sí, y las fiestas judías y sí, las claro. Comidas. Así vos te criaste en ese ambiente. Y lo que pasa es que yo no estuve en Moisésville, pero sí, las tradiciones básicas, digamos, en mi familia siempre se respetaron, las fiestas, las comidas, bueno, todo eso siempre se respetaron, se cumplieron, sí, pero fuimos, también mis padres nos conectaron mucho con el mundo, afortunadamente, ¿sí? Entonces, desde esas tradiciones y desde esos ancestros, sin embargo, tuvimos relación Con la cultura. con todas las culturas. De hecho, donde yo vivía en la Banda, en Está Santiago del lleno Estero, de árabes ahí. sirio-libaneses, Sí, claro. sí, sí. Y en la cuadra donde vivíamos nosotros en la Banda le llamaban a veces la Franja de Gaza, decían, porque estábamos mi familia, y había otras 2 familias judías más y después había 5 o 6 familias sirio-libanesas. Entonces, pero ahí aprendimos a convivir todos, y muchos de mis mejores amigos. Yo jugaba al básquet en el Club Olímpico de la Banda y bueno, mis compañeros con los que todavía me encuentro a veces cuando voy allá, eran de origen sirio-libanés, y bueno, todo, ahí la verdad éramos seres humanos, ¿no? Sí, Que claro. yo creo que es como se nace, uno nace humano y después, bueno, como las capas de la cebolla es al revés, Sí. se va poniendo capas de cebolla, nacionalidades, religiones, culturas, tradiciones, pero cuando estamos desnuditos, bebés recién nacidos, somos Sí, humanos. absolutamente. Después nos olvidamos de eso, ¿no? Sí. Nos empezamos a diferenciar mal, digamos, en lugar de aprovechar las diferencias para integrarlas y enriquecernos. Claro, ahora la cultura judía, el conocimiento de la Torá, ¿fue algo cotidiano en tu vida? Porque cuando uno te lee, está bien, uno piensa, bueno, es un inspirado, es una persona sabia, pero lógicamente uno piensa, bueno, pero ¿de dónde le viene esto? Y uno ve mucho de los principios, de los mandamientos de la Torá. Bueno, la verdad es que yo no puedo decir que haya sido un estudioso, ni mucho menos. En mi familia mi bisabuelo paterno era rabino, pero ya mi abuelo era bastante contestatario en muchos aspectos. Tenía un tío del lado materno, que también era rabino, pero yo no me he criado en eso. ¿Será que está en el ADN? Sí, puede ser. Sí, puede ser que esté en el ADN, porque yo no es que yo me haya dedicado a eso, no. Observamos las tradiciones, las fiestas, eso, pero no he sido un estudioso. Lo que sí me ha interesado, es decir, yo estoy casado, mi esposa es católica, y siempre, qué sé yo, he aprendido muchísimo sobre la vida de Jesús y todo eso,
visitando iglesias cuando viajamos con ella. A mí me interesa lo humano, digamos, ¿no? Es lo que me interesa. Y no segmentar en lo posible. Pero bueno, debe haber algo. Yo creo, sí, que todos, que hay como un inconsciente familiar, ¿no? Donde hay como una especie de gran pozo donde a través de generaciones las familias van depositando y las nuevas generaciones que vienen van tomando, Sí. a veces sin saberlo y sin darse cuenta. Como hay también un inconsciente colectivo de la humanidad, Sí. donde van entrando todos los saberes y las experiencias de la humanidad. Y bueno, quizás del inconsciente familiar, yo he tomado eso, se me ha filtrado. Sí, ¿no? posiblemente. Y de mucha lectura. Y mucha lectura, ¿Dónde sí. estudiaste, Sergio? Bien, yo, bueno, cuando terminé el secundario, yo desde chiquito había dos cosas que quería hacer. O jugar al fútbol, que era, y soñaba con algún día poder llegar a jugar profesionalmente. No, he jugado mucho en mi vida, pero nunca profesionalmente. O escribir. Así jugaba mucho a la pelota y en las tardes calurosas de Santiago del Estero, cuando mis viejos decían silencio, acá que no huele una mosca en la siesta, que eran larguísimas siestas, dibujaba, hacía revistas, leía revistas y bueno. Y quería escribir, así que cuando terminé el secundario me vine a Buenos Aires para... yo quería escribir, ser periodista. La única manera de convertir la escritura en una profesión era dedicarse al periodismo, pero no había carrera de periodismo. En esa época no existía como carrera, o sea, había que estudiarlo en las redacciones de los diarios o revistas, entrar ahí. Pero esto era, mis padres decían, no, eso no es una carrera, de eso no se vive, y si te vas a ir fuera de Santiago a estudiar, hay que ir a estudiar algo. Entonces vine a estudiar sociología. Ese fue el pacto, digamos, pero fui pésimo estudiante de sociología. Lento, pésimo, daba 1 o 2 materias por año, porque yo quería meterme en alguna revista, bueno, hasta que lo conseguí, a los 19 años lo conseguí. Bien pronto. Y si sí, terminaste el secundario a los 17. A los 17, sí. A y estuve, los 2 años un ya año, estabas. estuve un año ¿En qué y revista? medio. La primera revista donde trabajé fue una revista que se llamaba Extra, que la dirigía Bernardo Neustadt. Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Sí. Y esa fue donde se publicó la primera nota que yo escribí. Después de mandar, él no me conocía. Un día yo mandaba por carta en esa época, no existía el mail. Escribía cosas y las mandaba. Y un día me dijo, vos escribiste, me mandó a llamar a la dirección que yo había puesto. Y me preguntó si yo había escrito eso, le dije que sí, me dijo, ¿vos qué querés ser? Periodista. Me dice, mira, para ser periodista hay que escribir necrológicas, gacetillas, de lo que sea. A veces deportiva, sí. Lo que sea. No lo que te guste, sino lo que venga. Después te irás haciendo en algo. Y me dice, ¿y vos querés ser eso o vos querés escribir esto que te gusta? Porque yo le había mandado un comentario sobre una película que había visto. ¿O querés escribir sobre cine? Le digo, no, yo quiero escribir sobre la vida, sobre gente. Bueno, me dijo, vení mañana a las 7 de la mañana. Acá el horario de entrada es a las 7 y el horario de salida no sabemos. ¿Querés empezar? Sí. Bueno, así empecé a los 19 años, ese fue mi primer trabajo, después fui pasando a otros, después trabajé en la revista 7 Días. ¿Con Bursaco? No, antes. ¿Antes de Bursaco? Antes de Bursaco, sí, cuando estaban los Chivita todavía, la familia Chivita. Ahí trabajé con Norberto Firpo, que era el director en esa época. Sí, fui muy amigo de Raúl. Sí, bueno, lo conocí a Raúl Bursaco, sí, también después volví a pasar por 7 días, años después. Después estuve en México y ahí fui jefe de redacción de las ediciones en lengua, en castellano de Selecciones, del Reader Digest, las famosas Selecciones, donde aprendí muchísimo también sobre escribir, sobre investigar. Fue muy buena experiencia. Y paralelamente a esto siempre fui un lector voraz, desordenado, insaciable y un autodidacta de todos aquellos temas que me fueron interesando. Y sigo siendo así. Yo soy un convencido, al menos por mi experiencia, de que en esta vida todos somos aprendices permanentes. Vamos dando materias, pero nunca nos recibimos. Yo creo que nunca, afortunadamente, digo yo creo que nunca me voy a terminar de recibir, pero siempre voy a estar estudiando. Y siempre va a haber algo nuevo, una puerta nueva que se va a abrir de un nuevo tema donde meterme. Y cuando aparece, me meto a través de los libros, a través de personas que sepan de eso y me puedan ir orientando. Bueno, y a tal punto que si hoy yo digo, ¿cuál es mi profesión? No sé, mi profesión es curioso, humanista. Lector. Lector.
preguntador, sobre todo de preguntas que me hago a mí mismo, y a través de la herramienta que yo he ido... yo creo que todos en la vida tenemos una herramienta, ¿no? Que a veces la sabemos y a veces no la sabemos, y que tenemos una vida de plazo para desarrollarla. Ir probando, ensayo y error, a veces agarramos la herramienta equivocada, decimos, esta no es, bueno... o el don, ¿no? Un don. Exacto, en términos bíblicos sería el don. El talento, sí. La habilidad, la destreza. Sí. Que todos nacemos con alguna. Todos nacemos con alguna. Mira, yo conocí hace poco, por ejemplo, el don de un muchacho que se llama Juan, que barre la plaza que está frente a mi casa. Yo vivo frente a la Plaza Noruega, en Belgrano. Y Juan es un muchacho tucumano que viene desde ser más allá de Pilar todas las mañanas para estar a las 7 de la mañana ahí y limpiar. Juan está contento todas las mañanas haciendo su trabajo. Yo charlo mucho con él, incluso lo puse en un libro mío que se llama ¿Para qué trabajamos? Lo puse como ejemplo de cómo en el lugar donde uno está haciendo lo que hace, uno puede mejorar un poquito el mundo. Porque Juan, cuando yo le digo, ¿por qué estás siempre contento, Juan? Me dice, porque la plaza cuando yo llego a las 7 de la mañana es un chiquero. Y a las 10 de la mañana los chicos ya pueden jugar o alguna mamá puede venir y sentarse, un señor, porque la limpié. Y cuando yo veo la plaza limpia y pienso que yo la limpié, dice, la verdad, me pongo contento. Entonces, y Juan todos los días mejora un poquito el mundo con un don que tiene él. No lo desprecia él ese don, al contrario. Y yo creo que todos tenemos un don. Sí. Bueno, a mí me ha tocado la palabra. Y bueno, y con la palabra me hago preguntas y con la palabra trato de, a través de lo que escribo, ir explorando respuestas. Sí, bueno, Sergio Sinay escribe particularmente en la revista del diario La Nación. Sí. Una columna, ¿cómo es que se llama? Diálogos del alma. Diálogos del alma, sí. Que uno lee habitualmente y después otros artículos que van apareciendo. Me impresionó, era cosa de unas semanas, uno acerca de la humildad. Que me gustaría que reflexionemos sobre eso como una característica necesaria para convivir entre los seres humanos, la actitud de ser humildes. En una época ser humildes era ser débil, era ser poca cosa, era no tener valor. Se exaltaba al orgulloso, al soberbio, al que grita más, al que tiene más fuerza, al que tiene el auto más grande. Así nos va. Después vamos a charlar un poco sobre el tema ese de la humildad, que quedé absolutamente impresionado con ese artículo. Pero antes quiero pedirte, Sergio, una mirada del mundo global, después nos acercamos a Latinoamérica, después bajamos a la Argentina y después bajamos al barrio. ¿Cómo ves la situación del mundo? A mí me parece que nos toca vivir tiempos difíciles, tiempos como de penumbra, un poco de penumbra, ¿no? Porque yo lo que veo es que, particularmente en los últimos, podríamos decir en los últimos 20 o 30 años, hay un fenómeno que a mí me llama la atención, que es el salto cuántico que ha dado el progreso tecnológico y científico. Un salto, digamos, si hasta ahí avanzaba paso a paso, de pronto, desde los finales de los 80, los 90, empezó a avanzar como canguro, salto en salto, enormes saltos. A un punto tal en que parece que hoy el fin de la tecnología fuera progresar, nada más. No se sabe para qué, digamos, es el próximo logro. Lo vemos en nuestra vida cotidiana, cuando hay que cambiar el celular por el más nuevo, no porque el otro dejó de funcionar o no cumple la función para lo que lo compramos, sino porque salió el nuevo. Porque ya la tecnología nos está incitando a lo próximo, a lo próximo. Y este progreso tecnológico se ha divorciado de un progreso moral o de una orientación moral. A mí me parece que eso es lo que nos ha hecho creer, o ha hecho creer a gran parte de la humanidad, es que somos como dioses, que ya nos bastamos a nosotros mismos y hemos podido lograr los avances tecnológicos que logramos. ¿Quién nos puede detener? Y cuando nos creemos dioses y nos creemos que nadie nos puede detener, dejamos de mirar al prójimo, al otro, al semejante, ¿no? Porque yo siempre digo esto: México se escribe con X y se pronuncia con J. Uno escribe México y lee México. Prójimo se escribe con J y hay que leer con X. Prójimo es el próximo.
Y nos hemos ido olvidando del prójimo, de que en realidad vos sos tan necesario para mí como yo para vos, porque si vos no me mirás, ¿cómo sé yo que existo? Si vos no decís mi nombre, ¿cómo sé yo que existo? Si a mí me dieron un nombre cuando yo nací, y con ese nombre me dijeron, esto es porque vas a vivir entre otros, esto es porque vas a ser parte de la humanidad. Entonces, por eso es que nos recibimos con un nombre cuando nacemos. Todo esto se ha ido olvidando y hemos entrado en una etapa de soberbia, de vínculos utilitarios, donde las relaciones se fundan en lo que el otro me puede proveer. Claro. ¿Para qué me sirve o no me sirve a mí? Y esto yo no sé si te pasa, probablemente vos trabajás mucho con gente, escuchás y todo esto. Yo escucho muchas veces a personas que hablando de otras personas dicen me sirve o no me sirve. Y quizás están hablando de su pareja, están hablando a veces de un amigo. Así no me sirve, ¿para qué me sirve? ¿Cómo? ¿Servir? Sirve un lápiz, puede servir un martillo, puede, no sé. Pero una persona no es que sirve o no sirve. No en ese sentido, el servicio es otra cosa. Pero la utilidad, no es lo mismo utilidad y servicio. Por supuesto que las personas, cada uno tiene que servir, pero no que ser útil para el interés del otro. Y me parece que hemos entrado en un tipo de vínculos utilitarios que se han impuesto muy férreamente, donde creemos que podemos reemplazar la comunicación real por el contacto. O sea, tenemos contactos, pero no tenemos comunicación. Decimos que tenemos 100, 200, 300, 1000 amigos en Facebook, pero esos no son amigos, esos son contactos. Para tener amigos tenemos que mirarnos a los ojos, invertir tiempo, escucha, atravesar experiencias a veces lindas y a veces dolorosas juntos, construir historias juntos. Todo eso lo estamos dejando de hacer. Y la verdad que a mí me parece que después esto repercute en la política, porque también tenemos una política que se desentiende del otro como prójimo y como otro, para convertirlo en alguien al servicio en un voto, ¿sí? ¿Con qué compro tu voto? No importa. Esto pasa también a ser el corazón de una economía donde la rentabilidad es el fin y no el servicio. Y la verdad, hay un muy interesante economista inglés que se llama, un muchacho joven que se llama, pero muy brillante, Raj Patel se llama. Es un nombre raro porque sus padres eran inmigrantes pakistaníes, ¿no? Que él dice que la economía, un sistema económico puede estar orientado a generar ganancias o a solventar necesidades o a atender necesidades. Cuando un sistema económico solo produce ganancias, ese es su fin. Por lo tanto, todo lo demás son medios, incluidas las personas. Y si algo fracasa, lo que se pierde, las pérdidas se miden son números rojos, digamos, pero también se pierden a veces vidas, sueños, eso no cuenta. Cuando un sistema económico se orienta a atender necesidades, dice él, eso es el fin. Por lo tanto, la persona es el fin, porque son las necesidades de las personas. Y lo que dice Patel, que es economista además, que no es alguien, un idealista que habla en el aire, dice, cualquiera va a decir que esto es una tontería porque si no se producen ganancias, una economía no funciona. Y él dice, no, una economía que atiende necesidades tiene que ser mucho más eficiente que la otra, porque si no es eficiente, no produce las ganancias necesarias para invertir en atención de necesidades. Entonces, lo que tenemos son economías ineficientes que producen de pronto crisis enormes donde la gente después se suicida, pierde sus casas, pierde sus trabajos, pierde sus sueños, pero a nadie le importa porque mientras los números cierren, de pronto nos dicen, no, pero ya está mejorando porque vamos a crecer un 0,3% más. ¿Y qué es 0,3% más en la vida de las personas? ¿No? Entonces yo creo que estamos viviendo en este mundo, en un mundo mercantilizado, en un mundo utilitario, en un mundo donde las personas nos hemos dejado de reconocer como prójimos, como partes de una totalidad que pierde su sentido si las partes se disgregan, se fragmentan. Hablando de eso del sistema económico, me viene a la mente un texto de San Pablo que se lo da a los que se iban convirtiendo del mundo griego a la fe cristiana. Y dice,
el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para poder compartir con el que padece necesidad. Es decir, la ganancia en términos cristianos no debería ser para ponérnosla encima, para cambiar auto, para comprarnos una nueva casa, para tener mejor ropa. La ganancia debería ser para tener mayor posibilidad para compartir con el que padece necesidad, que es un concepto revolucionario que este pakistaní que vos me estabas mencionando tiene en su mente. Es decir, ¿qué sentido tiene? Uno se pregunta, pero ya tiene 450 millones, ¿para qué quiere uno más? ¿Qué es eso? Codicia pura. Es codicia, pero además es codicia. A costa de. A costa de un montón, porque para eso hay que destruir el planeta también, por ejemplo. Digamos. Y está en la codicia que yo digo, hay las personas que encabezan, digamos, este modelo codicioso, se olvidan que sus hijos van a tener que vivir en este mundo, sus nietos, ya, digamos, hasta se olvidan de ser egoístas, entre comillas, digamos, de alguna manera. Ya se lastiman a sí mismos. Se lastiman a sí mismos, se ciegan de esta manera. Y me parece que a veces hay cantos de sirena muy fascinantes que hace que mucha gente crea que lo que realmente importa es tener un alto nivel de vida. Y yo creo que hay que tener una vida de calidad. Lo que importa es una vida de calidad y no tanto la calidad de vida. Porque la calidad de vida se mide en estadísticas, en cifras, sí. En las cosas que uno compra. Y la vida de calidad se mide de otra manera. Se mide no tiene cifras. Se mide en paz, sí. en tranquilidad interior. Exactamente. En alegría. Y en esta sensación de pertenecer. De pertenecer a alguien, a un grupo. A un grupo, a una comunidad, ¿no? Es que esto es lo que yo llamo espiritualidad, ¿no? Porque para mí la espiritualidad incluye a la religiosidad. Es algo incluso más amplio. Porque me parece que la espiritualidad, que hasta el ateo necesita ser espiritual, en el sentido de la pertenencia, la empatía, la generosidad, la compasión. Y después cada uno encontrará la vía religiosa por la cual llegar, tipo los rayos de una rueda de bicicleta, al mismo centro, a un centro único, ¿no? Estaba pensando un poco esto cuando vos me preguntabas al principio por mi origen y cómo yo llego. Yo dije, bueno, la verdad es que el rayo mío hacia el centro era ese, pero la verdad que si voy recorriendo la rueda, hay tantos rayos, lo importante es que llegue a ese centro. Bueno, no, y estamos descentrados, ¿no? Sí, estamos descentrados. Sí. Es un placer escucharlo a nuestro invitado Sergio Sinay. Como decía al principio, lo hemos estado invitando durante varios años y hoy se ha dado la posibilidad y es un lujo, un lujo. No, es para mí también. Sergio, y Latinoamérica y particularmente la Argentina, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que tenemos que parar la pelota en la Argentina en particular y preguntarnos algo que yo creo que no nos terminamos de preguntar seriamente. En serio, yo trato, cuando se lee algún texto que no se entiende, explicarlo. Ahora tengo que explicar una expresión tuya, parar la pelota. La gente no sabe qué quiere decir eso. Detener un poco el juego. Vamos a parar. Detener el juego. Paremos un poco. Y pensemos. Y miremos. Levantemos la cabeza. Sí. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde está el arco? ¿A dónde tenemos que apuntar para dejar de correr al Tony Son, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿qué queremos? ¿Cómo es la sociedad en la que queremos vivir? ¿Queremos vivir en una sociedad donde el otro sea confiable? ¿En una sociedad donde nos escuchemos? ¿En una sociedad donde respetemos nuestras diferencias y entendamos que en las diferencias hay un reservorio importante de potencialidades y riquezas? Porque ningún ser humano es completo. Todos somos perfectamente imperfectos y creo que no por error
estamos hechos así, sino para que nos complementemos, para que aquello que yo no tengo lo pueda recibir de vos y para que aquello que no tenés lo puedas recibir de mí. Mientras construimos un vínculo en donde la suma de 1 más 1 no va a dar 2, va a dar un número mucho más que 2, un número nuevo. Digo. Y nosotros, me parece que cada uno en la Argentina está demasiado enamorado de su ombligo. Y mira su ombligo y trata de mejorar su ombligo y rodearlo de condiciones a su ombligo. Y se olvida de mirar, porque cuando uno mira su ombligo, si yo miro mi ombligo acá, ¿qué miro? Nada más que mi ombligo. Todo mi horizonte se acaba en el ombligo. Bueno, allá veo al fondo mis zapatos, digamos, fuera de foco mis zapatos. Pero cuando yo empiezo a levantar la cabeza, digo, no, pero ¿cómo? ¿Estabas ahí? ¿Vos estabas todo el tiempo ahí? ¿Vos me vas a decir, yo estuve? Sí, estaba acá. Mientras te mirabas el ombligo, yo estaba acá. Y miro a los muchachos que están en las cámaras y sigo. Y digo, mira vos, yo estaba formando parte de todo esto y veía solamente mi ombligo. Yo creo que no estamos mirando el ombligo. Mientras nosotros miramos el ombligo, hay quienes miran sus bolsillos más que sus ombligos y van tomando, eso es un juego de perinola en donde unos toman todo el tiempo, otros ponen todo el tiempo, y es un juego desparejo. Pero es un juego también de complicidades. A mí me parece que esto se da así porque la sociedad se ha adormecido en un consumismo peligroso, digamos, en un consumismo donde que da la impresión de que la vida es acumular todo lo que se pueda en un plazo corto y frenético, digamos, ¿no? Porque pareciera que no hay para todos. Y por supuesto que si todos tratamos de llevarnos todos, no hay para todos. Pero si todos ponemos lo mejor que tenemos y llevamos lo que necesitamos, hay para todos. Y podemos construir algo. En la Argentina me parece que esto lo hemos perdido de vista hace tiempo. Y que hay una sociedad cómplice, que hay una sociedad que a veces espera que la solución, porque todo esto tiene costos, como vos decías antes. Y llega un momento en que nos sentimos mal. Nos pasan cíclicamente en la Argentina. Es decir, claro, los que no nos cosemos en un hervor ya, y hemos vivido algunas cosas. Yo tengo, no sé, hago memoria y digo, pero ¿cómo? Cada 7, 10 años otra vez estamos en el mismo lugar. Con esta sensación no de fin de ciclo, sino de fin de todo, ¿viste? Y otra vez, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. ¿Y esto por qué es así? Yo creo que porque a todos nos gustaría vivir en otro tipo de sociedad, pero no empezamos por ser nosotros los artífices de esa sociedad. ¿Cómo sé? A ver, si yo quiero una sociedad cooperativa, generosa, donde haya humildad, donde haya empatía, donde haya donde se tome en cuenta al otro, donde los valores se pongan en vigencia, no declamándolos, sino viviéndolos, yo tengo que empezar a hacer eso yo. Claro. ¿En dónde? Y en el lugar donde yo soy importante. ¿Dónde yo soy importante? En mi casa, en mi familia, en mi pareja, en mi trabajo, en mi barrio, en mi consorcio, como ciudadano. Si cada uno hace eso, porque si no, siempre queremos que venga alguien. Sí, mesías. Sí, y hay mesías oportunistas. Sí, ¿sí? sí. Que dicen, yo soy el que vos estás esperando. ¿Sabes qué? Vos dame tal cosa, vos dame tu voluntad, dame tu sí, dame tu voto, dame lo que sea, y yo me encargo. Y después, eso sí, yo te voy a dejar a vos, te voy a dar algunas de las cosas que querés, pero vos a mí no me enjuicies. Y entonces hacemos estos pactos hasta que el pacto se vuelve muy desparejo y muy perverso, y entonces empezamos a protestar. Y cuando protestamos nos olvidamos que nosotros hicimos ese pacto, ¿no? Porque cada tanto, después cuando decimos, porque concretamente en la Argentina, hace 30 años que los gobernantes que tenemos son gobernantes que elegimos. No nos impone nadie, no hay golpes de Estado, no hay cosas. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo son nuestras elecciones, qué estamos eligiendo, con qué valores estamos eligiendo, porque lo que nos pasa no es una fatalidad, es la consecuencia de nuestras acciones. Y tenemos que ser más responsables en este sentido. Yo creo que la responsabilidad es eso, es responder por las acciones propias y ante las consecuencias de esas acciones. Claro. El problema serio es que el egoísmo que tienen los que acumulan mucho también ha permeado en toda la comunidad. Sí. Entonces, ahora
toda la sociedad es egoísta e individualista. La publicidad te dice, hacé la tuya, vos te lo merecés, pensá en vos, primero vos. Y para venderte un par de zapatillas, obviamente que no te quieren engañar mucho más que por eso, pero te están sacando plata, pero te están inoculando de un virus que crece dentro de uno y es sentirse el centro del universo. Entonces, todos somos pequeños dioses chiquititos que caemos ante el dominio de esos dioses un poquito más grandes y que la verdad es que hoy no le podemos echar la culpa a nadie. Lo que nos pasa somos todos culpables. Después de 30 años, ya no podemos decir, los militares nos daban nos hacían un favor bárbaro. Sí, nos daban servida la excusa. Claro, no, fueron los militares. Pero ahora hace 30 años que repetimos, 22 años de estos 30 por el mismo partido. Y parecería ser que vamos otra vez. Es decir, no aprendemos. ¿Qué pasa cuando una sociedad repite los errores sin aprender? Y yo pienso que es como un tipo que se tropieza 3, 4, 5 veces con la misma piedra y bueno, no aprende. Sí. El tema es que cuando tropieza la primera vez, todavía, digamos, tropieza, vamos a decir, sano. Sí. Y le quedará un hematoma o una cicatriz. Cuando tropieza la segunda vez, se golpea en donde está el hematoma, donde está la cicatriz. Ya está golpeado ahí. Sí. Entonces, cada nuevo golpe en el mismo lugar, cuando seguís tropezando con la misma piedra, no es igual, es peor. Porque la zona está más debilitada, porque ya hay menos creencias. A esta altura tenemos, yo creo que un par de generaciones que no han visto trabajar a sus padres. Sí. Ni a sus abuelos. Ni a sus abuelos. No han visto el trabajo como un aporte a la comunidad. Un aporte a la comunidad y un lugar en donde se expresan valores, donde aparecen los dones de uno, ¿no? Entonces, esto, digamos, cuando ya 2 generaciones por lo menos han olvidado esto, o no lo han visto nunca, hay que enseñarlo desde cero de nuevo. O sea que cada tropiezo nos lleva para atrás, no para adelante. En un mundo que con todas las dificultades y con todas los errores que haya, va avanzando, nos va dejando atrás, digamos, nos vamos quedando afuera del contexto de las naciones. Sí, antes era Suecia que nos dejaba atrás, Finlandia, y lo mirábamos de lejos, ahora es Uruguay, Chile, Perú, la que nos están superando. Yo voy a Uruguay 2 o 3 veces por año, tengo amigos, además voy a dar algunas charlas, todo eso. A veces voy por 3 días nomás, pero cuando yo regreso, me parece venir de haber estado 2 semanas afuera, y además esos 2, 3 días es encontrarse con una sociedad que vive a escala humana. Es como reencontrar cosas que yo creía ya perdidas, experiencias que creía perdidas, y es cruzar el charco. Nada más que cruzar el charco. Sí, nos vamos quedando lejos sin necesidad, porque nos vamos quedando lejos espiritualmente, nos vamos quedando lejos moralmente, aunque geográficamente sigamos pegados, digamos. Y esa es la peor lejanía. Ahora, lo que es una gran pregunta que me hago, digo, pero no estoy hablando del gobierno nacional, ni siquiera de un gobierno provincial, ni siquiera de un gobierno de una ciudad, de un partido. Todo eso, la gente ve que roban, que son malas personas, que los familiares se están llenando de plata, que abusan de su autoridad y lo vuelven a votar. Entonces yo digo, no entiendo, yo personalmente digo, si seguimos haciendo lo mismo, con los mismos recursos, vamos a obtener los mismos resultados. Y el resultado no es estancar, no, ya, olvídate, estancarse sería ya el cielo. Estamos cayéndonos en picada. Mira, para mí un gran pensador, una persona extraordinaria como médico, que era Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, digamos que él trabajó mucho sobre la idea esta de que cada vida tiene un sentido. Claro, digámoslo que él vivió en un campo de concentración. Estuvo en un, 4 años, en un campo 4 años, sí, 4 años de su vida en campo de concentración. Y se preguntaba por qué algunos sobreviven y otros no.
exactamente. Ya. ¿Y por qué yo sobrevivo? Sí. Y se dio cuenta de que cuando uno conecta con la idea de sentido, que hay un sentido siempre en aquello que estás atravesando o en tu propia vida y que tenés que explorarlo, bueno, esa vida va virando en otra dirección, aún en las peores condiciones, ¿no? Porque Viktor Frankl decía que hay la libertad última del hombre es la libertad de elegir y decidir aún en las peores condiciones. Porque él decía, en el campo de concentración yo no puedo decidir si a mí me van a matar o no hoy, si me toca hoy, pero sí puedo decidir cómo vivir el día de hoy hasta tanto eso me toque o no me toque. Eso me hace a mí responsable de mi vida, siempre. Entonces, pero él decía, cuando las personas no se hacen responsables de sus vidas y por lo tanto dejan de preguntarse por el sentido de sus vidas y creen que vivir es pasarla bien solamente o acumular o esto, llega un momento que entonces dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y hago lo que hacen todos. Entonces, todos van para allá, voy para allá. Aunque vos, y en el fondo decís, pero mira que nos estamos yendo al abismo. Decís, bueno, pero yo no voy a ser el único estúpido Que se queda vivo. que se queda así, o que dice, no, no voy, ¿viste? Que te van a decir todo, qué sé yo. Entonces voy para donde van todos y ya está, ¿viste? Me disimulo en la manada. Ese es un camino, decía. Otro camino es decir, si yo no me voy a hacer cargo de mi vida, la tercerizo. Se la doy a alguien. Toma, hacete cargo vos. Puede ser un gurú, puede ser un ídolo de la farándula, deportivo, un caudillo político, lo que sea. Un pastor. Bueno. Yo lo digo, sí. Eso está bien. Sí, sí, porque con todo uno puede hacer trampa. Sí. Con todas las cosas de la vida. Entonces, entrega su vida a eso. Y la verdad es que eso tiene consecuencias, no es que me lo saco de encima. Y a mí me parece que en la sociedad argentina ha estado pasando esto. Es decir, hemos estado distraídos del sentido, cada uno, ¿no? de pensar, ¿para qué estoy acá? ¿No? ¿Para qué me tocó a mí vivir o nacer en esta familia, en este país, en este tiempo? Tiene que haber, hay un algo que lo tengo que descubrir yo, que no viene en un instructivo. No estaba un instructivo en la cuna mía que ya decía, este vino para tal cosa. Esto es mi responsabilidad y mi tarea. Si yo no la hago, no es que no pasa nada. Pasa que me puedo comprar todo lo que me pueda comprar y sin embargo va a haber como un cuchillo finito que me está cortando acá, que es la angustia existencial. Esta sensación de, ¿viste cuánta gente que dice, pero si tengo todo, ¿por qué no soy feliz? Porque no tenés todo lo que se puede comprar, pero ni has empezado todavía la tarea de preguntarte, ¿para qué es que estás aquí? Entonces, en la medida que la angustia crece y la tarea de contestar a la pregunta, que es una pregunta que en realidad te la hace la vida a vos, la vida te sigue preguntando, mira que yo, vos sigue cayendo las fichas en el taxímetro tuyo, sigue el viaje, van cayendo las fichas y vos todavía no empezaste con la respuesta. Esto decía Frankl. Frankl decía que vivir es responder, no preguntar, ¿no? Que nosotros a veces decimos, uy, ¿cómo saldré de esta? ¿Dónde iré a parar? ¿Dónde estaré mañana? Y Frankl decía, eso no te lo van a contestar nadie. Porque vos no estás acá para hacer preguntas, vos estás acá para dar respuestas. Y la vida es la que te está haciendo preguntas con situaciones. Entonces la vida nos hace preguntas a los argentinos como sociedad y como individuos. Y estamos postergando las respuestas desde hace rato. Cada uno en sí mismo acerca de cómo quiere vivir y qué va a hacer para que la sociedad en la que vive sea una sociedad en la que esa vida que quiere vivir sea posible. Y también como sociedad nos estamos postergando indefinidamente la respuesta acerca de qué queremos ser como conjunto humano que nos ha tocado compartir un tiempo y un espacio en la vida. Entonces, ahí vienen y picotean los eternos que después terminan siendo fugaces, pero que mientras se plantean como eternos, nos siguen robando tiempo de nuestra vida. Sí. Además de otras cosas, ¿no? Sí. Antes de que empezara el programa, me contaste de un estudio que se hizo en Buenos Aires, que Sí. me gustaría que lo pudieras repetir, porque de alguna manera sintetiza en números lo que vos estás diciendo, Sí. ¿no? Esa mirada egoísta que todos estamos teniendo, ese repetir primer grado todo el tiempo sin atrevernos a pasar a segundo grado. Estamos como esa gente. Hay una película muy buena, Miedo a
Bueno, de un tipo que injustamente está en la cárcel y después termina escapando. Y hay gente que se acostumbró a la cárcel, que cuando sale libre, hay uno de ellos, sale y se suicida. No puede vivir en la libertad. Entonces, me da la sensación, no sé, que tiene un nombre eso, el acostumbrarse a vivir dentro de una cárcel, ¿no? Me da la sensación de que los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir en un estado de engaño, de que alguien tome decisiones por nosotros, de que nos mientan descaradamente, de que roben delante de los ojos, de que se perpetúen en el poder sin ni siquiera explicar por qué. Y este estudio que me comentabas de la universidad me parece que describe un poco lo que nos pasa. Sí, es un estudio de la Universidad de Belgrano, que tiene un centro de opinión pública que hace estudios así de este tipo, y que los resultados los dio a conocer hace un par de meses, que es un estudio de 2 preguntas nada más. La primera pregunta es, si la corrupción mejorara la economía, ¿usted aceptaría la corrupción? Y el 53% de los entrevistados en la ciudad de Buenos Aires dijo que sí. Es decir, que aceptaría la corrupción. Acepta la corrupción si mejora la economía. Si me mejora un poco, así, si me entra un poquito más de plata en el bolsillo. O si eso mejora la economía. Y la segunda pregunta era, ¿usted denunciaría un acto de corrupción si al denunciarlo perjudica un interés propio, un interés suyo? Y el 55% dijo que no lo denunciaría. Entonces, yo por mi cuenta, esto no está en el estudio, esto corre por mi cuenta, dije, sumé 53% de la primera respuesta más 55% de la segunda, me da 108. Si yo divido 108 entre 2, me da 54. Si yo tengo un poquito de memoria y digo, ¿con cuánto ganó la presidencia, nuestra presidenta actual hace 2 años? Fue con el 54%. ¿Qué me está diciendo esta encuesta entonces? Que la sociedad es la que genera de alguna manera el tipo de gobernantes de los que después se queja. Que entonces, nadie escapa de la responsabilidad. Esto es lo extraordinario, que la responsabilidad es un valor del que no se puede escapar. Y la responsabilidad y la libertad son primas hermanas, porque vos hablabas recién del miedo a la libertad, ¿no? Que hay un libro de Erich Fromm, extraordinario, un gran pensador alemán, Erich Fromm, que se llama El miedo a la libertad y que habla de esto. Justamente porque ser libre no es no tener obstáculos, porque esto está muy confundido y la publicidad mucho también te da esta idea cuando te habla de ilimitado todo el tiempo, ¿viste? Para un celular, para un auto, para la tarjeta de crédito, para lo que sea, te dicen ilimitado. Ilimitado no existe, porque somos seres limitados por naturaleza, somos seres limitados en el tiempo y en el espacio, o sea que lo ilimitado no existe. Y se cobra, la fantasía de lo ilimitado tiene precios altos. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es justamente una virtud que se desarrolla a partir de reconocer que existe el límite. Como existe el límite, yo no puedo todo el tiempo y tengo que elegir y hacerme cargo de la consecuencia de mi elección. ¿Cuándo soy libre? Cuando desarrollo mi capacidad de elegir. Eso es la libertad. Entonces, y esto me hace responsable porque si yo elijo, si yo quiero A y B, pero no se puede A y B, no se puede. Entonces tengo que elegir A o B. Si yo elijo A, va a tener ciertas consecuencias. Una es la que no puedo tener B. Y si elijo B, va a tener otras consecuencias, que es que no puedo tener A. Entonces, más otras consecuencias. Entonces, yo me tengo que elegir y hacerme cargo. Esto es el ejercicio de la libertad. La gente que tiene, digamos, cuando tenemos miedo a la libertad, tenemos miedo a la responsabilidad también. Claro. Van juntas. Claro. Entonces, quiero que alguien tome decisiones por mí. Que alguien tome decisiones por mí. Y en las sociedades donde se extiende esto, son sociedades que terminan por no ser libres, aunque parezca que sí. La libertad termina siendo una apariencia porque no está instalada donde debe estar, que es en el interior de cada uno. En el interior de cada uno no somos libres así, de esta manera. Ahora, pensándolo, ¿no?, en el sentido de esa encuesta que mencionaste, aceptar la corrupción, pensando, yo prácticamente, estamos mal, estamos mal, pero ya no por un problema de gobierno, ¿no? Estamos mal porque estamos mal nosotros. Porque mira, la corrupción de verdad mata.
no es una frase que la corrupción mata. La corrupción es un tren que no frena y mueren 52 personas. ¿Por qué? Porque tendría que haber dinero para tener los trenes en que la gente viaje como personas y no como ganado. Y no es que ese dinero, si hace 10 años que estamos creciendo a tasas chinas, ¿dónde está ese dinero que no está en la mejora de los trenes, en el freno de los trenes? Ya no hablemos de otra cosa, en que los trenes frenan. La corrupción es un cromañón, que por la anomia absoluta, porque siempre encontramos el atajo para no cumplir con la norma, hace que un día pasa lo que creemos que nunca va a pasar y se mueran todos los que se mueren. La corrupción son rutas hechas pedazos en las que no se invierte nada, donde todos los días se mata gente, en parte por la irresponsabilidad al manejar, pero en parte porque son rutas asesinas porque no están mantenidas. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero se lo lleva. La corrupción es un agujero negro que va chupando todo eso. No hay medicamentos en los hospitales. No hay medicamentos en los hospitales. Los policías cobran miseria, entonces entran en otra suerte de y la pobreza sigue estando sí, en ese 30%, 40%, entre el 30 y 40% del que no se mueve. Y eso es indignante. ¿Cómo un país va a tener ese nivel de pobreza? Y no te pueden decir que eso es lo que falta. ¿Cómo eso es lo que falta? Si no es que esto empezó ayer. ¿Cuánto falta? Eso es una engañifa. Y no podemos creer a esta altura del siglo XXI, seguirnos contando la idea para autojustificar nuestras actitudes de que, bueno, roban pero hacen. El que roba no puede hacer. Es elemental, yo te decía antes, no puede haber sol en la noche. Yo no puedo decir una hermosa noche soleada. Es un absurdo, eso se llama, en gramática, eso tiene un nombre, se llama oxímoron. Oxímoron es contradicción en los términos, cuando el negro blanco, sí, ¿no? Como aquel personaje que había, bueno, el negro blanco, eso es una contradicción. Robar pero hacer es una contradicción. Si estás haciendo, no queda plata para robar, no queda que robar. Y si estás robando, no queda con qué hacer. Entonces, dejemos de repetir frases como verdades y sin pensarlas, ¿viste? Y muletillas, que muchas veces son para autojustificar las actitudes que no tomamos, digamos, ¿no? Nosotros frente a estas situaciones de las cuales también somos responsables. Nuestro invitado Sergio Sinay ha escrito muchos libros. Hoy me trajo uno que quisiera recomendar su lectura. Vivir con valores, vivir con sentido. El título es La vida plena, de Sergio Sinay. Se consigue en las buenas librerías de los barrios. En todas las librerías. Sí. La vida plena, de Sergio Sinay. Es un libro que trata acerca de los valores. ¿Qué son los valores? Esa es la pregunta que le voy a hacer ahora. Porque yo tengo mi respuesta, ¿no? Los valores son, en principio, la primera lista de valores son los 10 mandamientos. Amar a tu prójimo como a ti mismo, que es la manera de demostrar que uno cumple el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todo. Y luego, el amarlo, hay seis mandamientos después de los 4 primeros. Después hay 6 mandamientos que explican o amplían esto de amar al prójimo. No robarás, no matarás, no codiciarás, no mentirás. Y este es el origen de los valores, que después se expande a muchos otros conceptos, y son de los que trata este libro, Sergio Sinay, La vida plena. ¿Cuándo escribiste este libro, Sergio? Este libro lo escribí hace 2 años, y es un libro en el que yo traté de poner por escrito mis ideas acerca, bueno, de esto de los valores. En realidad, cada capítulo en este libro son capítulos breves. El título general es La vida plena, pero después cada capítulo se llama, uno es La vida agradecida, que habla del agradecimiento, La vida amistosa, que habla de la amistad, La vida amorosa, que es sobre el amor, la vida comprometida, acerca del compromiso, o sea, la vida cooperativa, acerca de la cooperación, la vida espiritual. Yo concuerdo con vos en que los valores están... No hay tanto misterio con los valores. Están ahí. Están ahí. Y además no son caprichosos. No es que porque a alguien se le ocurrió, ¿viste? Dijo, y ahora voy a imponer estos valores. No, pensémoslo. ¿Qué pasaría si todos mintiéramos? Claro.
por empezar, perderíamos la palabra, que es una herramienta extraordinaria, humana. Claro. Algo que nos hace humanos es la palabra. Pero ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué estaríamos hablando si sabemos que mentimos? Si se impone la mentira. Entonces dejemos de hablar, perdemos la palabra. ¿Qué pasaría si cada vez que alguien quiere algo simplemente lo toma? Me gusta tu corbata, agarro y te la robo. Ah, ¿y a vos te gusta mi saco? Me robas el saco. No, entonces no robarás, porque lo que es del otro lo consigo con su trabajo, su esfuerzo. ¿Vos querés? Yo quiero una corbata así, bueno, tendré que ver. Trabajar para eso. Entonces, ¿qué pasaría así con si todo? No me gusta otro tipo, lo mato. Lo mato. Claro. Y nos matamos, no habríamos sobrevivido. Entonces, cuando uno lo piensa así, se da cuenta que los valores nos protegen. Los valores tienen como función esencial, primero, que sobrevivamos. Y segundo, que convivamos. Y tercero, que ya que hemos sobrevivido y convivimos, cada uno pueda desarrollar aquello que lo hace único. Claro. ¿No? Aquellas potencialidades que trae, convertirlas en acto y poder ser, como dicen que en el árbol, en la semilla está el árbol, ¿no? Y todo lo que una semilla necesita son las condiciones necesarias para que eso que ya está todo adentro de ella salga para afuera y se convierta en árbol y dé sus frutos y de su sombra y de todo lo demás. Cada uno de nosotros es una semilla que necesita las condiciones para poder convertirse en ese árbol. Ya está, ahí. Entonces, cuando los valores están vigentes en una comunidad, en una sociedad, se están creadas las condiciones para que cada uno sea el árbol que está en su semilla. Ahora aquí ya vamos a entrar en la etapa el momento de la discrepancia. No sé. ¿Cómo hago para tener valores si yo soy una persona llena de egoísmo, de miserias, de maldad? Dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Entonces ahí es donde entra lo que yo llamo la fe. Es decir, Dios puede convertir mi maldad, Dios puede cambiar mi corazón, Dios me puede hacer una nueva persona. No sé si yo solo lo puedo hacer. Quizás ahí discrepemos con vos. Pues, no sé si discrepamos, a ver, no vamos a discrepar en el origen, quizás, de la cuestión, podemos discrepar en lo que viene. Yo digo, Dios a mí me dio una herramienta extraordinaria, conciencia, sí, y libertad. Sí. Y también está, por supuesto, adentro de mí la posibilidad de la maldad y la posibilidad de la bondad. Pero yo no puedo, y tengo las herramientas, Dios lo que me dio es las herramientas para que yo elija y sea responsable de mi elección. Yo creo que se elige. Absolutamente, absolutamente. Dios no nos hizo robots. Claro, porque yo me pregunto, quizá vos me puedas responder, ¿qué valor tendría el bien si fuéramos 100% buenos, digamos, 100% de bondad absoluta de fábrica? Sí. Venimos así. Entonces, ¿dónde estaría el valor de eso? Yo creo que el bien es un valor porque hay que elegirlo, hay que sostenerlo, sí. Y el mal está guiñándote el ojo todo el tiempo. Y los dos viven adentro de uno, ¿viste? Buenísimo. Porque está ese cuento, hay un cuento que dicen que había un viejo marinero, contaba en un bar una vez que decía que él sentía que tenía dentro suyo dos perros, uno negro y uno blanco en una lucha permanente. Y entonces le pregunta al que está al lado de él y dice, ¿cuál gana esa pelea? Dice, y el que alimento. Claro. ¿No? ¿Cómo gana el bueno? No dándole de comer al malo. Sí. Exacto. Y dándole de comer al bueno. Y dándole de comer al bueno, claro, absolutamente. Sergio, nos quedan apenas 3 minutos para hablar de la humildad. Para hablar de la humildad, porque ese artículo a mí me flasheó. Digo, bueno, esto es palabra de Dios, porque nosotros los cristianos tenemos como modelo a seguir a Jesús, que dice que fue humilde de corazón. Y era humilde, se identificó con los humildes. Y cuando leí tu artículo, dije, bueno, me está hablando de que yo debo ser como Jesús, aunque vos no lo mencionás a Jesús. Sí, ¿Cómo fue que escribiste eso? Bueno, eso nació, justamente la vida humilde es uno de los capítulos de este libro, porque yo me hice una lista a ver de qué cosas yo considero que nos hacen humanos y que debemos respetar y honrar con nuestras actitudes. Y me apareció la humildad, casi apareció por defecto, casi por ausencia apareció la humildad.
Porque justamente yo digo en ese artículo, y también lo digo acá en el libro, es la más humilde de todas las virtudes y de todos los valores. Porque no se proclama, porque el que es humilde no se proclama humilde. No, claro, sí. ¿No? Si yo Estoy soy muy humilde, orgulloso de ser humilde. Estoy orgulloso, es como a los actores, a las actrices le dice, ¿cuál es tu peor defecto? La sinceridad. Dice, no, perdón, defecto, dije. Entonces, la humildad no se proclama, y la humildad tampoco uno puede ser humilde. Si yo viviera solo en una isla y hubiera nacido de una lechuga y nunca me cruzara con un ser humano, ¿qué sería la humildad para mí? Nada. La humildad es ante el otro. Claro. La humildad es la honra del otro. Es decir, es la puesta de todo lo que yo tengo al servicio del otro. Y además la humildad no busca recompensa. Por esto es altamente moral, porque las virtudes morales no buscan recompensa. Tienen la recompensa en la misma acción. O sea, el que es humilde de verdad y ante el otro no tiene nunca que fijarse si alguien lo felicita por su humildad. Y esto es difícil de aprender en esta sociedad y en este mundo. La humildad es tremendo, porque por la humildad nadie te va a dar nada. Nadie te va a dar nada. Entonces merece que pensemos sobre la humildad. Pero de golpe aparecen personas humildes que van marcando la vida, claro, y van haciendo, de golpe, no te olvides, esta es la manera de vivir, ¿no? Es decir, no es la opulencia, no es mostrar poder, no es mostrar riqueza, es mostrar simplicidad, una actitud respetuosa del otro, es honrar al que merece honra, dar el primer lugar. Eso es reconocer un error, reconocer que la verdad está de esta discusión está en el otro y no en mí. Exacto. O sea, la humildad va apareciendo de tantas formas, vistiéndose de tantas maneras y siempre no dando su nombre, que esto es lo extraordinario, sí, ¿no? Y bueno, pero en esto nos falta mucho. ¿Tacache eso de la humildad? La vida, sí, la vida humilde, el capítulo. No se olvide, pongamos otra vez el libro, nos tenemos que ir corriendo, pero La vida plena de Sergio Sinay. Yo creo que cuando me dijiste que es la segunda edición pensé que hacía mucho lo habías escrito, pero hace un par de años. Hace un par de años, lo que pasa es que se había agotado y ahora salió esta edición, que es una edición de bolsillo. Sí, de bolsillo, sí. Yo lo recomiendo enfáticamente, así se dice, leer Sergio Sinay, La vida plena. Sergio, ¿viste cuando hay veces que la hora del programa se me hace muy larga, miro el reloj y digo, no se mueve más la aguja, pero en esta se me hizo muy corta, me da pena terminar, pero tengo que terminar porque el programa es de una hora. Para mí, la verdad que ni me di cuenta, te digo, así que te agradezco porque estos espacios son muy necesarios. Vos hablabas, cortito digo esto, ¿no? De que aparece un humilde, aparecen estos. Yo creo que son esas personas las que han mantenido, siempre han sido los menos, son los menos y son los que mantienen girando la vida. Los otros días hice un programa con el doctor Héctor Lombardo sobre la historia de William Morris, el pedagogo, una humildad. Después está en el siglo XX, tuvimos a la Madre Teresa de Calcuta, una humildad, ¿viste? Entonces vos decís, ¿quién va a trascender? ¿Quién va a dejar una marca en la comunidad? El soberbio, el orgulloso, no, que hizo lo que Jesús dijo. El que quiere ganar su vida, la perderá. Pero aquel que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Es el que dice, yo soy una semilla, y que estoy dispuesto a morir para poder dar fruto, que bendiga a otros. Gracias, Sergio. Al contrario, gracias. Bueno, son esos programas que da bronca que sea tan limitado, pero creo que no va a faltar otra oportunidad. Espero que le haya gustado el programa e inclusive hasta que le haya provocado alguna discrepancia. Allí está el Facebook, que siempre está la puerta abierta a TV para que usted exprese allí todo su pensamiento, porque sería presuntuoso pensar que lo que hemos hablado es la última verdad revelada. Es la búsqueda entre dos personas en un diálogo para ir conociéndonos y diciendo lo que Dios va poniendo en nuestro corazón. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.
Chao.